Buen día. Hoy vamos a dar la clase sobre sueño, recuperación y rendimiento y el uso de la tecnología aplicada al deporte. En esta presentación tenemos dos objetivos fundamentales. El primero es dar los fundamentos científicos de la importancia del sueño para el rendimiento deportivo, el estado de ánimo, el aprendizaje, la memoria y especialmente la salud, en particular la respuesta cardiometabólica, neuroendocrina e inmunológica. Y por otra parte, presentarles nuestra experiencia sobre el control de sueño usando dispositivos tecnológicos, experiencia que hicimos con las selecciones de fútbol de Perú durante la gira previa y el Mundial de Rusia de 2018, y luego las elecciones de México y Costa Rica durante la Copa de Oro en Estados Unidos y eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 en Centroamérica. Acá solamente vamos a comentar algunos aspectos. A quienes les interesa, les dejo abajo el link con la presentación completa y un video sobre el tema. En nuestro trabajo sobre alteraciones del sueño y rendimiento deportivo en futbolistas de alta competencia, encontramos los siguientes antecedentes. Poniendo las palabras sueño y rendimiento en los buscadores, nos encontramos haciendo un filtro por revisión y 10 años de antigüedad, 2.883 resultados. Así que ha habido un incremento enorme en las investigaciones respecto a los desórdenes del sueño en deportistas y su incidencia en el rendimiento y la recuperación. En la mayoría de estos trabajos, si bien no se usa el método gold estándar, que es la polisomnografía, se han utilizado métodos como la actigrafía en dispositivos de muñeca o dispositivos puestos en el cuerpo, denominados wearables, o cercanos al cuerpo, denominados nearables. Y además de estos métodos que son objetivos, el uso de cuestionarios subjetivos. Pero lo que encontramos en la bibliografía es que hasta ese momento que encaramos el estudio no se habían estudiado variables del sueño con registros online y variables de rendimiento durante concentraciones y competencias internacionales en jugadores de selección. Esto posiblemente se debió a las dificultades tanto logísticas como tecnológicas que implican el acceso a este grupo elite que representa el 0,0003% del total de los futbolistas del mundo, que entre jugadoras y jugadores se calcula que hay unos 265 millones, es decir, hay 211 selecciones nacionales que pertenecen a la FIFA y solamente 32 clasificaban hasta ese momento. Luego, a partir del próximo mundial van a ser 48, en el mundial masculino cada 4 años, y solamente 832 jugadores participaban, 26 por equipo. Esto se había modificado ya que antes eran 23. Es decir, es una cantidad muy pequeña y muy difícil de estudiar por todas estas cuestiones. Si bien nuestra experiencia final en el control del sueño en deportistas se realizó con la selección de Costa Rica, hicimos una gran experiencia en la gira previa con la selección de Perú por distintos lugares de Europa y finalmente la participación en el Mundial de 2018, donde luego de 36 años esta selección pudo retornar a la competencia. Tuvimos en las distintas ciudades, en Saransk, en Sochi, en Moscú, en Ekaterimburgo. Bueno, fuimos integrando parte de un grupo humano y deportivo realmente excelente. A partir de acá generamos la cantidad de
datos y experiencia que nos permitió luego hacer un trabajo de investigación más profundo sobre alteraciones del sueño y rendimiento deportivo. Si bien el sueño es clave y es uno de los factores fundamentales en el rendimiento deportivo, tenemos que considerar que la genética es determinante, aunque como vimos en clase precedente, hay factores epigenéticos que a partir de cambios químicos se da la posibilidad de modificar la estructura química de las proteínas o partes del ADN que incluso son posibles de transmitir de forma hereditaria la descendencia. Por otra parte, obviamente, la actividad física y el entrenamiento con la adecuada periodización y con el control de cargas, del que, digamos, es importante hacer un análisis puntual, es otro de los factores importantes como pilar del rendimiento deportivo. También la nutrición y la suplementación condicionan en gran medida el rendimiento y por supuesto el sueño, que es uno de los pilares junto con otros que se sistematizan en el deporte de los procesos de recuperación. Esto tiene una relación también con la actitud mental que posibilita cambios en el estado de ánimo y con el sueño tiene una relación bidireccional, es decir, se condicionan mutuamente. Hay un cambio, una alteración de los aspectos fisiológicos de los centros que regulan el sueño en función de la actitud mental. Esto condiciona los pensamientos y los pensamientos positivos dan lugar a emociones positivas y viceversa. Y estos sentimientos adecuados permiten la toma de decisiones correctas y ejecutar las acciones que nos llevan a mejores resultados. Esto posibilita también mejores procesos de creatividad y esto lleva a la innovación. Y esto no es solamente para los procesos deportivos, sino se refiere a cualquier área de la vida de rendimiento en general. Esto posibilita acercarse más a una situación exitosa y esto genera, digamos, la focalización en aspectos que permiten arribar a la felicidad y el grupo feliz, un equipo feliz, un deportista feliz tiene también mayores posibilidades de éxito. Todas estas cuestiones y algunas otras condicionan el rendimiento y son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis global de esta cuestión. Ahora enfocándonos en las funciones del sueño normal, encontramos que es fundamental en el desarrollo neuronal la formación de nuevas neuronas denominado neurogénesis. Otro aspecto que cumple es la depuración metabólica. El sueño permite eliminar metabolitos que son nocivos, digamos, para el organismo. También regula la plasticidad sináptica, es decir, los cambios o ajustes adaptativos que hace el sistema nervioso a partir de la adaptación en sus sinapsis o conexiones neuronales. También una función importante del sueño es el procesamiento y la consolidación de distintos tipos de memoria, por ejemplo, la memoria declarativa, la memoria espacial o navegacional y también la memoria motriz, de la cual se encargan distintas partes del sistema nervioso y que se activan en momentos diferentes del sueño. Por otra parte, la salud mental en general también hay una relación grande con la función del sueño normal en este aspecto. El equilibrio hormonal e inmunológico está asegurado a partir de un sueño de calidad y de características normales y por lo contrario se alteran estos aspectos cuando hay alteraciones del sueño. Por otra parte, el restablecimiento de la función celular, la recuperación, la biosíntesis de estructuras celulares importantes para los procesos de reparación se producen durante el sueño. Y finalmente tiene que ver con
la seguridad y supervivencia de los individuos de una especie. Todos estos aspectos hacen a las funciones del sueño normal. ¿Y por qué es importante abordar el sueño en relación con el deporte? En primer lugar, porque es fundamental para la expresión del rendimiento o performance física, se vincula con aspectos inmunológicos e inflamatorios, se relaciona por otra parte con procesos de recuperación de la fatiga y del rellenado o repleción de nutrientes y la reparación de los tejidos, y el déficit de sueño se manifiesta aumentando el riesgo de lesiones deportivas. Esto es uno de los aspectos también relevantes en relación con el deporte. Por otra parte, condiciona variables cognitivas, el buen sueño, como el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones adecuadas, y se producen modificaciones epigenéticas que se relacionan con el sueño y condicionan también el rendimiento. Finalmente, un buen sueño tiene la función importante de modular el estado de ánimo y la percepción de bienestar, que, como vimos anteriormente, tiene un rol importante en la consecución de objetivos deportivos de calidad. La población en general, pero el deportista en particular, especialmente el deportista de alto rendimiento, tiene posibilidades de tener alteraciones o disturbios en el sueño. Por una parte, en el caso de los atletas, esto se debe a factores deportivos, por un lado, y factores extradeportivos, por otro lado. Por ejemplo, el hecho de estar sometido a demandas sociales y de medios. Por otra parte, el compromiso, en el caso de los deportistas amateurs, de trabajo, de estudio, en el caso de los profesionales, relaciones con los sponsors, etc. Y también las actitudes y creencias y la influencia social tienen relevancia a la hora de influir en la calidad del sueño. También las expectativas individuales y el estilo de vida, como cuestiones relacionadas a la nutrición, al uso de cafeína en los suplementos o en la vida diaria, en la ingesta de elementos que contengan este estimulante, el hecho de tener determinadas características individuales como la edad o el género condicionan también esta cuestión, y los compromisos familiares, por ejemplo, el hecho de que un deportista esté en pareja o tenga hijos pequeños, etcétera, puede también generar disturbios en el sueño. Pero por otro lado, los factores deportivos incluyen las altas cargas de entrenamiento o el entrenamiento en la altura, lo que provoca, digamos, determinadas características de excitación fisiológica que pueden alterar las condiciones del sueño de calidad. El hecho de que los deportistas generalmente se trasladan a distintos lugares donde el ambiente del sueño no es familiar, y el entrenamiento realizado muy temprano por la mañana, muy tarde por la noche, además de la intensidad del entrenamiento, puede provocar alteraciones en el sueño siguiente. Y una cuestión fundamental en los deportes de élite es la disrupción del ritmo circadiano por viajes que atraviesan distintos usos horarios. Eso se denomina el jet lag y genera una alteración importante en las características del sueño. La competición nocturna con luces brillantes, con alta cantidad de luz en los estadios, y los suplementos deportivos que contienen cafeína también provocan disturbios del sueño del atleta. Y finalmente, el cronotipo individual, el hecho de que la preferencia circadiana sea más bien diurna o más bien matutina o vespertina, condiciona en gran medida la calidad del sueño de los atletas y provocan disturbios en el sueño. En cuanto a las fases del sueño, vemos que un sueño normal se divide en unos 4 a 6 ciclos por noche, de 90 a 110 minutos, donde hay un periodo no REM y un periodo REM. El periodo no REM ocupa el 80% del tiempo y el periodo REM el 20% del tiempo.
La sigla REM viene del término en inglés, Rapid Eye Movement, en castellano sería sueño MOR o de movimientos oculares rápidos. En cuanto a las fases del sueño, tenemos un periodo no REM o sueño de ondas lentas, que ocupa el 80% del tiempo, donde el predominio es parasimpático. En este periodo hay un aumento de la secreción de hormonas de crecimiento, disminución del consumo de oxígeno y el transporte de ácidos grasos libres contribuye a acelerar los procesos de curación y de reparación de los tejidos. Por otra parte, en este periodo se da el fortalecimiento del sistema inmunológico y posiblemente hay una relación con la consolidación de la memoria de tipo declarativa. Hay tres divisiones. En el estadio 1, que ocupa el 5%, es el periodo de adormecimiento. En el estadio 2, que ocupa el 50%, la mayoría, es el sueño ligero. Y en el estadio 3, el sueño delta profundo y verdaderamente de ondas lentas, ocupa el 25% del tiempo y se relaciona con la recuperación física. Cada uno de estos periodos tiene ondas cerebrales características que los identifican. Durante el siguiente periodo, el sueño MOR o REM, de movimientos oculares rápidos, que ocupa el 20%, el predominio es simpático, del sistema nervioso autónomo simpático. Hay movimientos oculares rápidos, se desincroniza el electroencefalograma y las contracciones musculares, por eso se denomina sueño paradojal. Y por otra parte hay una pérdida del tono muscular en todo el cuerpo, menos en los músculos respiratorios. En este periodo se da la consolidación de la memoria de tipo espacial y se favorece el aprendizaje motor con activación de la corteza motora, el cuerpo estriado, y además hay una modulación de la memoria de tipo emocional. La representación gráfica de los distintos estadios del sueño se denominan arquitectura del sueño. Podemos ver que mientras el sueño profundo tiene la mayor duración al principio de la noche, a medida que pasa el tiempo, estos espacios se van acortando, en tanto el periodo de movimientos oculares rápidos, sueño MOR o sueño REM, a medida que transcurre la noche, van aumentando en duración. Hay aspectos de la regulación circadiana del metabolismo que tiene que ver con cuestiones endocrinas y metabólicas. Durante el periodo de alimentación despierto ocurren cuestiones diferentes que durante el periodo de ayuno, mientras estamos dormidos. Vemos que durante el tiempo de estar despierto hay procesos en el hígado con una síntesis de glucógeno, colesterol y ácidos biliares. En el páncreas se da la secreción de insulina, mientras el tejido graso provoca una lipogénesis y producción de adiponectina. En tanto, en el músculo predomina el proceso de metabolismo glicolítico. Por otra parte, durante el periodo de sueño, donde hay ayuno, el hígado provoca el proceso denominado gluconeogénesis, la glucogenólisis y la biogénesis mitocondrial, como vimos en clases anteriores. En tanto, en el páncreas se produce el proceso inverso al estado de estar despierto, es decir, hay una secreción predominante del glucagón, mientras el tejido adiposo provoca catabolismo, degradación lipídica y secreción de leptina, y en el músculo predomina el metabolismo oxidativo. Durante todo este ciclo, digamos, circadiano, se dan distintas cuestiones relativas al metabolismo y a la secreción cíclica de hormonas. Por ejemplo, durante el sueño más profundo se da la liberación de melatonina,
por la glándula pineal aproximadamente a las 2 de la mañana, en el momento en que coincide con el momento más bajo de temperatura corporal, se da la liberación de hormonas de crecimiento que sirve para la reparación de los tejidos. Por otra parte, cerca de las 8 de la mañana hay una liberación de un pico de cortisol que se libera cíclicamente, pero en ese momento hace un pico, y un poco más tarde una liberación aumentada de testosterona. Todos estos aspectos contribuyen a la regulación del metabolismo y son cuestiones que pueden verse alteradas cuando se altera el sueño, especialmente en la disrupción por viajes. Esto es lo que ocurre cuando se da el proceso denominado jet lag, o el desajuste circadiano por viajes largos en avión, donde se atraviesan distintos usos horarios. Este es un esquema, digamos, de lugares reales que se han visitado por un equipo en gira, en una competencia internacional, en poco tiempo, y esto puede provocar distintos síntomas que alteran el rendimiento, por ejemplo, fatiga física y mental, reducción de la motivación, alteraciones del apetito, confusión, cefalea, irritabilidad, constipación y cambios en el metabolismo de todos los procesos que vimos en la diapositiva anterior y que lógicamente alteran el rendimiento y a los cuales conviene enfrentar para generar un proceso de adaptación que lleva varios días, varias jornadas, de acuerdo a la cantidad de usos horarios que se hayan atravesado. Las consecuencias de los déficits del sueño en distintos estudios que se han hecho fundamentalmente apuntan hacia el aumento de lesiones, 1.7 veces más, aquellos que durmieron 8 horas o más, e incremento de la tasa de lesiones en partidos en quienes durmieron menos de 6 horas la noche anterior. Uno de los aspectos fundamentales aquí es la posibilidad del traumatismo cráneoencefálico que puede provocar una concusión. La disminución del rendimiento que provoca un aumento en el tiempo de reacción, aumento del tiempo de velocidad de sprint, la reducción en la precisión de conversiones, que es fundamental en todos los deportes, y una peor sensación subjetiva y física de bienestar. Y finalmente, defectos en la toma de decisiones y errores en el entrenamiento, que son aspectos fundamentales para el rendimiento deportivo. El estudio Gold Standard clásico se llama polisomnografía. Es un estudio complejo que se hace en condiciones muy especiales, donde el sujeto está conectado con múltiples dispositivos que sensan o captan los distintos parámetros fisiológicos. Por ejemplo, las ondas cerebrales, que permite dividir los distintos estadios del sueño, la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los estados de apnea que pueden alterar muchísimo el sueño. Se puede medir también la saturación de oxígeno en la sangre y con un sensor especial los movimientos oculares para registrar los periodos de sueño MOR o REM. Siendo la polisomnografía un estudio muy complejo, afortunadamente existe mucha tecnología hoy en día para medir las distintas variables del sueño. Existen cascos, relojes, pulseras, anillos, esferas, platos debajo del colchón, aplicaciones en los teléfonos inteligentes, tiras debajo del colchón, etcétera, que permiten registrar las distintas partes del sueño y a través de un proceso de análisis por un software se pueden sacar conclusiones importantes para el rendimiento sin la necesidad de recurrir a la polisomnografía. En relación al estudio que realizamos nosotros con los jugadores de selección, registramos distintas variables durante el sueño con un dispositivo Nixis que permite registrar más de 15 variables, pero nosotros tomamos solamente las más relevantes para hacer este análisis. Es un dispositivo
que se coloca debajo del colchón y mide distintas condiciones en el sujeto, estableciendo la puntuación del sueño a través de una fórmula, la duración del sueño expresado en horas, el tiempo despierto también expresado en horas, las ausencias o salida de la cama en cantidad de veces, que obviamente condiciona en gran medida el sueño de calidad. Y por otra parte, uno de los más importantes, digamos, variables que censa es la variabilidad de frecuencia cardíaca, que es el cuadrado de la raíz media de los intervalos entre dos latidos adyacentes. Esa es la definición y tiene que ver con el buen funcionamiento del sistema nervioso autónomo y es una medición bastante fidedigna de la capacidad de recuperación del deportista durante el sueño. Así que es un aspecto fundamental. En cuanto a las variables de rendimiento, utilizamos un dispositivo Wimo Pro que se porta en un chaleco especial que se coloca en la espalda. Es un acelerómetro triaxial que permite medir más de 15 variables de rendimiento. Nosotros utilizamos solamente las más relevantes de la bibliografía internacional. En este caso medimos la carga externa a través de la distancia recorrida expresada en metros, la velocidad máxima en kilómetros por hora, la distancia recorrida a más de 24 kilómetros por hora expresada en metros, es decir, las altas velocidades, y la carga triaxial del jugador para medir variables de carga externa. Y en cuanto a la carga interna o repercusión fisiológica sobre el organismo, tuvimos en cuenta la percepción subjetiva del esfuerzo a través de un sistema de puntuación, la misma ajustada a la duración de la sesión para darle más objetividad y correlacionamos luego estas variables con las variables de sueño que nombramos precedentemente. Este es un resumen de los resultados que hemos encontrado en este trabajo aplicando una prueba de T, un t-test para muestras independientes de las variables de rendimiento con respecto a las variables de sueño, comparando a aquellos sujetos que durmieron más o menos de 6 horas teniendo en cuenta los titulares. Acá se observaron diferencias estadísticamente significativas en las siguientes variables de rendimiento: en la distancia recorrida, en la velocidad máxima, en la carga triaxial del jugador y en la percepción subjetiva de esfuerzo ajustada a la duración de la sesión. Estos son los resultados más importantes que hemos encontrado en las diferencias de rendimiento, fundamentalmente debidas a la duración del sueño entre aquellos que durmieron más o menos de 6 horas en este trabajo. Estos hallazgos en los deportistas nos permite establecer un proceso denominado higiene del sueño y dar recomendaciones generales en el caso de que se detecten déficit. Uno de los aspectos importantes para la higiene del sueño es mantener los horarios de acostarse, por ejemplo, a través de una alarma, los días de semana y los fines de semana, y también los días con y sin competencias. Evitar las siestas muy prolongadas, sobre todo después de las 16 horas, también evitar la exposición nocturna a la luz azul, es decir, las pantallas de los celulares, tablets, etc. Esto retrasa el inicio del sueño y inhibe la síntesis de melatonina. Por otra parte, las condiciones del dormitorio tienen que haber una temperatura óptima, generalmente baja, cercana a los 19-20 grados, con oscuridad, silencio y bueno, con un colchón adecuado. Utilizar ropa y cobijas que permitan una temperatura corporal cómoda, realizar actividades de relajación unos 30 minutos antes de acostarse. Este incluye lectura, música suave, meditación, control de la respiración, técnicas de relajación, un baño caliente, etc. Y también limitar estimulantes como cafeína, teobromina, guaraná, ginseng, etcétera, algunos medicamentos que también pueden tener estimulantes, especialmente luego de las 17 horas en aquellos que tengan alteraciones ya presentes.
Continuando con las intervenciones que podemos realizar, también hay que limitar la medicación para el sueño, que es bastante habitual en algunos deportistas, el uso de alcohol, ya que ambos reducen la duración del sueño REM, que tiene un rol fundamental en algunos procesos fisiológicos importantes para el rendimiento, tener estrategias nutricionales nocturnas, por ejemplo, evitar comidas pesadas, utilizar alimentos inductores del sueño, que hay muchos, limitar los líquidos para evitar levantarse a miccionar durante la noche, hacer un manejo de la luz brillante a la mañana. Esto ayuda a resetear los ritmos circadianos a un horario diferente cuando uno hace un viaje, digamos, a través de varios usos horarios. También tomar sol en forma adecuada, unos 30 60 minutos en ciertos horarios. Poder agrupar a los deportistas en las habitaciones de acuerdo al cronotipo, es decir, poner a los que tienen un cronotipo matutino o vespertino juntos, no mezclados, y aislar a aquellos que tienen trastornos en el sueño para que no perturben, digamos, a su compañero de cuarto. También evitar sesiones de entrenamiento muy temprano a la mañana, muy tarde a la noche o muy intensas a la tarde-noche, como señalamos anteriormente, y sobre todo ajustar las cargas de entrenamiento de acuerdo a los informes que vayan surgiendo del seguimiento del sueño. Estas son las cuestiones fundamentales respecto a la higiene del sueño y las recomendaciones cuando se detectan déficits. Entonces, para cerrar esta presentación, vamos a dar los beneficios del sueño normal a modo de resumen. El sueño normal favorece un adecuado estado de ánimo, que es muy importante, especialmente en deportistas. Favorece el rendimiento físico, motriz, intelectual y volitivo. Ayuda a consolidar la memoria declarativa, espacial, navegacional y motora. Disminuye el riesgo de lesiones en el deporte. Fortalece el sistema inmunológico. El buen sueño también, como vimos oportunamente, disminuye los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y de las enfermedades crónicas, disminuye las conductas de riesgo, especialmente en adolescentes, y provoca un adecuado balance de las hormonas sexuales. Para finalizar entonces, también modifica los extremos de los cromosomas denominados telómeros, lo cual tiene un rol importante en la longevidad celular y del individuo en general. Bueno, habiendo llegado hasta aquí, queremos agradecerles la atención prestada, esperemos que estas recomendaciones sean de utilidad y los esperamos en clases siguientes. Muchas gracias.